La doble analogía de 1 Corintios 12, versículos del 12 al 27. Basado en el trabajo de Walter J. Cummings, que apareció en Gemir, A Biblical Research Study, de Central Pages, las páginas centrales, un estudio de investigación bíblica que apareció en The Way Magazine, la revista del Camino de enero y febrero de 1984. Fue un número bimestral en las páginas de la 17 a la 20. Walter Cummings, en ese entonces, era asistente del presidente del Camino Internacional y coordinador del Departamento de Investigación. Las notas que resaltan en el artículo son las siguientes. Todos los creyentes son esenciales para integrar el cuerpo de Cristo, y todas las evidencias de la manifestación del Espíritu son esenciales para cada creyente, justamente como todos los miembros del cuerpo humano son esenciales. Entonces todos los miembros del cuerpo humano son esenciales. El reconocer esta doble analogía en 1 Corintios 12, del 12 al 27, resuelve cualquier confusión relacionada con los miembros que se consideran en esta sección, y enriquece nuestro entendimiento de las evidencias del Espíritu y del cuerpo único de Cristo. Con el propósito de ilustrar dos grandes realidades, 1 Corintios del 12 al 27, 1 Corintios 12, del 12 al 27, usa la analogía de los miembros del cuerpo humano trabajando juntos. Primero, el cuerpo humano se compara con las 9 evidencias, en plural, evidencias de la manifestación, manifestaciones en singular, en el texto griego. Compara con las 9 evidencias de la manifestación del Espíritu, cada una siendo un miembro del cuerpo completo de la manifestación en operación en el creyente. Cada una de estas evidencias es un miembro del cuerpo que integra la manifestación del Espíritu. Segundo, el cuerpo humano se compara con el cuerpo de Cristo, del cual cada creyente es un miembro en particular. El reconocer esta doble analogía es vital para entender 1 Corintios, capítulos del 12 al 14. Estas fueron mis observaciones relacionadas con el artículo. Y el artículo comienza diciendo, esta doble analogía es brevemente explicada en 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, la palabra porque en este versículo, coloca a este versículo y a los versículos que le siguen en correspondencia con los versículos 7 y 11, progresivamente. El versículo 7 presenta la manifestación del Espíritu con sus 9 evidencias, elementos o miembros en número, como la voluntad de Dios para todo creyente. Estas 9 evidencias de la manifestación del Espíritu son la voluntad de Dios para todo creyente. El versículo 11 muestra que la voluntad del creyente es la que manifestará solamente de entre estas 9 evidencias disponibles, tantas cuantas el creyente esté dispuesto a evidenciar. Y yo agrego aquí
conforme a la necesidad también. Entonces, en los versículos del 12 al 27, los miembros son de nuevo tantos cuantos los 9 elementos de la manifestación del versículo 7. Tantos cuantos el hombre desee manifestar. Colocadas estas evidencias en correspondencia con el versículo 11. Los versículos del 12 en adelante ilustran cómo es que las evidencias presentadas en los versículos del 7 al 11 trabajan en armonía en cada creyente, siendo el creyente el que opera tantas cuantas él desea operar de estas 9 evidencias. Las evidencias de la manifestación del Espíritu se comparan a las partes del cuerpo humano. Se comparan con las partes del cuerpo humano. La palabra cuerpo se refiere a la manifestación del Espíritu, la unidad que incluye a todas las 9 evidencias de dicha manifestación. Versículos del 7 al 11. La manifestación es una unidad con 9 miembros. Una unidad con 9 miembros. En mi presentación mi nota es que yo uso una navaja suiza con 9 partes o componentes para ejemplificar la manifestación en singular, que es como la navaja suiza, con 9 componentes, elementos, miembros o evidencias. Todos los 9 miembros trabajan juntos en cada creyente, conforme él decide o conforme él desea usarlos u operarlos, como dice el versículo 11. Aquí añado una observación personal, que cuando dice así también Cristo, al final del versículo 12, esto indica que como nuestro cuerpo físico está completo, con sus 9 miembros funcionales visibles, así también Cristo en nosotros es un cuerpo espiritual completo. El segundo propósito de la analogía compara a los creyentes, a los miembros en particular en el cuerpo de Cristo, con las partes del cuerpo humano. Y esto lo vemos en 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí en el versículo 13 se encuentra un paréntesis. Un paréntesis es una figura de dicción, una adición que explica el contexto. Es diferente a la parémbola, la cual es una adición independiente del contexto. Este paréntesis en el versículo 13 introduce el otro lado de la analogía, que los creyentes son los miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ambas frases se refieren al nuevo nacimiento. Todos los creyentes renacidos son nacidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. A la luz de esto, los versículos del 14 al 26 ilustran que los creyentes trabajan juntos como un cuerpo. Cada creyente desempeña una función necesaria en el cuerpo y está incompleto sin los otros miembros. Y no tiene una mayor importancia que los otros miembros un solo miembro. Entonces, los versículos del 14 al 26 ilustran, mediante una doble comparación con el cuerpo humano, primero que cada evidencia de la manifestación y cada evidencia aportando un provecho específico es también un miembro necesario y está incompleta sin las otras evidencias de la manifestación. Y no es más importante que las otras evidencias de la manifestación del Espíritu. Segundo, y aquí de nuevo añado mi nota para aclarar esta doble analogía, que cada miembro del cuerpo de Cristo ofrece un provecho específico para todo el cuerpo de Cristo, y es también un miembro necesario, y el cuerpo de Cristo está incompleto sin todos los miembros del cuerpo de Cristo,
cumpliendo con su función, cumpliendo cada uno su función, y que ningún miembro del cuerpo de Cristo es más importante que otro. El versículo 27 enfatiza este aspecto de la segunda analogía. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Por lo tanto, la analogía sirve una doble función. Ilustra que las 9 evidencias de la manifestación son importantes para cada creyente individual, y que todos los creyentes son importantes para el cuerpo de Cristo entero. Veamos más de cerca a esta analogía. Primera de Corintios 12, del 14 al 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. A la luz de la manifestación del Espíritu con sus 9 evidencias, la manifestación no es un solo miembro, sino que está compuesta de 9 miembros. Compuesta de 9 miembros. ¿Puede acaso la interpretación de lenguas decir, debido a que yo no soy el hablar en géneros de lenguas, yo no soy parte de la manifestación del Espíritu? ¿Puede acaso la palabra de ciencia decir, debido a que no soy palabra de ciencia, yo no formo parte de la manifestación del Espíritu? No. Si todas las evidencias del Espíritu fueran a hablar en lenguas, ¿cómo serían edificados los creyentes en una reunión de creyentes? Si todas las evidencias de la manifestación fueran palabra de ciencia, ¿cómo podría el creyente obtener sabiduría? Que es el saber qué hacer, es decir, ¿cómo sabríamos qué hacer en una situación en particular? Dios nos ha dado 9 evidencias de la manifestación del Espíritu Santo, cada una con su propio provecho, trabajando juntas como una unidad en cada creyente conforme Él lo desea. Si el creyente solamente opera una sola evidencia de la manifestación del Espíritu, él carecerá de la unidad completa. Todo creyente necesita todas las 9 evidencias de la manifestación en operación en su vida para que pueda ser capaz de caminar en una plenitud espiritual completa. Igualmente, el cuerpo de Cristo es una unidad con muchos miembros. ¿Puede acaso un creyente decir, porque yo no sirvo en el cuerpo de la misma forma que como otro creyente lo hace, ¿acaso por eso yo no soy parte del cuerpo? No. Si todos desempeñaran la misma función, ¿quién llevaría a cabo todas las otras funciones que son necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo? Dios ha colocado a los miembros del cuerpo como le ha parecido bien a Él. Cada creyente desempeña una función, una manera de servir, que es única de ese creyente. Solamente existe una persona que es exactamente como tú. No todos son apóstoles o profetas o administradores, tesoreros de los recursos financieros del cuerpo. Conforme cada creyente cree y camina conforme a la palabra de Dios, los miembros trabajan en unidad como un cuerpo. Y esta es la palabra de Dios que viene directamente de la boca de Dios. La revelación específica para momentos, lugares y circunstancias específicos. Lo que muestra que el cuerpo es original y dinámico, como una estructura modular, dependiendo de cada región. Y Cristo sigue siendo y es la cabeza del cuerpo de Cristo en cada región. Algo fascinante.
En 1 Corintios 12, en el versículo 21, leemos: Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Puede acaso un creyente decir: yo necesito usar dones de sanidades, pero yo no necesito del hablar en lenguas? No. Todas las evidencias de la manifestación del Espíritu son necesarias para cada creyente. Igualmente, un creyente no puede decir que no necesita de otro creyente en el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes son esenciales para integrar el cuerpo de Cristo, y todas las evidencias de la manifestación del Espíritu son esenciales para cada creyente. Justamente como todos los miembros del cuerpo humano son esenciales. En 1 Corintios 12, versículos 22 y 23, leemos: Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Aquellos miembros que parecen más débiles y menos dignos, son tan importantes como los otros. Algunos dirán que algunas evidencias de la manifestación del Espíritu son menos importantes que otras. En círculos religiosos, por ejemplo, el hablar en lenguas es frecuentemente considerado como el menos importante de las evidencias. Pero la palabra de Dios declara que esta es la evidencia fundamental y es vital para el crecimiento espiritual del creyente. Igualmente, cada creyente y cada ministerio es tan vital para el cuerpo de Cristo como cualquier otro. Es erróneo decir que un creyente es menos importante que otro. La palabra traducida menos decorosos en el versículo 23 se usa en la literatura griega profana, como un término sexual que significa las partes privadas. Los miembros menos decorosos se refiere a aquellos que son privados, personales, y que no se exhiben abierta o públicamente. En público, nosotros cubrimos nuestras partes nobles o privadas. Dos evidencias de la manifestación del Espíritu están diseñadas primeramente para un uso privado o personal. Estas son el hablar en lenguas y la creencia espiritual. Estas son las dos evidencias en las que la palabra griega héteros, con H al principio, héteros, es usada para describir el provecho. Nota, esta es mi nota personal. El uso de la palabra griega héteros, indica primeramente, pero no exclusivamente, que el provecho de la evidencia en consideración se procura primeramente para el creyente, que está operando dicha evidencia. Pero en segundo lugar, el editor de este trabajo, es decir yo, ha descubierto que también héteros se usa para iniciar un nuevo grupo de evidencias del Espíritu Santo que están relacionadas. Así las primeras dos son palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Luego 5, pues aquí se usa héteros, comenzando con fe. Héteros fe, héteros creencia espiritual, eso es fe. Luego dones de sanidades, trabajos de milagros, profecía, que jamás dice palabra de profecía, ya que profecía es de amplio uso aquí. Puede ser visión, sueño, sabor, teatro, como las acciones de Ágabo, etc. Esta es la clave al poder recibir revelación, recibir profecía de Dios, dando aquello que procede de Dios. Y discernimiento de espíritus, que por estar agrupada con las del poder, implica el echarlos fuera, si eso fuere necesario. Y el último grupo consiste de 2, la única otra vez que se usa héteros, ya que las otras veces es siempre halos, dentro de los subgrupos. Así de que el último grupo dice héteros, comenzando con géneros de lenguas e interpretación de lenguas. El observar esto me ha enseñado que cuando se extralimitan las definiciones e interpretaciones de una manera diferente, entonces, convirtiéndose en doctrinas de hombres,
contrarias o limitadas al compararlas con lo que encontramos directamente en la Biblia, la aplicación al creer en esas doctrinas humanas va a limitar nuestro entendimiento de la verdad, lo que no queremos hacer. Porque si el éteros fuera solamente beneficios personales, dados por la creencia espiritual y el hablar en lenguas, entonces palabra de ciencia muchas veces también es solamente un beneficio personal que queda en nuestro corazón. Y esa no usa éteros, sino halos. Por lo que aquí yo estoy haciendo extensivo el uso de éteros como la forma en la que Dios define los grupos en los que Él clasifica a las evidencias de la manifestación, manifestaciones en singular, de la manifestación del Espíritu. Las dos primeras relacionadas, comenzando con palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Las 5 siguientes, éteros, creencia espiritual o fe. Luego dones de sanidades, trabajos de milagros, profecía, que no dice palabra de profecía jamás, es profecía en general, la clave para recibir de Dios, la palabra de Dios viviente. Luego dice discernimiento de espíritus, que está implícito y que incluye el echarlos fuera, si Dios nos lo dijere. Y luego éteros, el último grupo de dos también relacionadas. Éteros, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Luego continúo con lo que Walter Cummins escribió, señalando que él usa la palabra manifestación y manifestaciones en plural intercambiablemente, pero yo veo que la Biblia usa manifestación solamente en singular, por lo que cuando él usó manifestaciones, traté conscientemente de reemplazarlo con la palabra evidencias, como las partes de la manifestación en singular. El provecho es primeramente para el creyente que opera una de estas dos evidencias de la manifestación del Espíritu. Creencia espiritual, fe, y proferir géneros de lenguas, interna o externamente. Las otras 7 evidencias del Espíritu son primeramente para su uso en la Iglesia. Y como digo, aquí la excepción sería también palabra de ciencia, que muchas veces Dios nos da información que hemos de guardar como un tesoro en el corazón, solamente para nosotros. Como cuando Pablo dijo, Dios me reveló lo que va a suceder en el futuro, en el Apocalipsis, pero me pidió que lo guardara para mí, en mi corazón, porque otra persona lo iba a escribir después, y este fue Juan. Entonces aquí yo corrijo eso, y digo que hétero se refiere a cómo Dios clasifica a los grupos. Igualmente los miembros del cuerpo de Cristo que tienen confianza de hablar y de actuar en público, incluye a hombres y mujeres con ministerios. Sin embargo, aun aquellos que son más introvertidos o reservados en el cuerpo, son tan necesarios como los otros. En 1 Corintios 12:24 leemos, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Las partes de nuestro cuerpo que son atractivas o visibles, no tienen necesidad de nada o carencia de nada. Otras partes que parecen carecer de algo, a las que cubrimos, por ejemplo, pudiéramos pensar que tienen una apariencia inferior, pero de ninguna manera son menos importantes o carecen del mismo poder que las otras que son visibles. Dios ha armado al cuerpo como Él lo quiso. En griego, la palabra traducida ordenó significa juntar en un compuesto para formar una nueva sustancia. Esta palabra implica un nuevo compuesto que es imposible de separar. Imposible de separar lo que Dios ordenó, lo que Dios juntó. Las 9 evidencias de la manifestación del Espíritu son una unidad inseparable. Un creyente debe de operar todas las 9 evidencias de la manifestación, o tendrá carencia en su andar. Y yo diría que en este día, en este tiempo, y en este tiempo casi todos los creyentes tienen deficiencias. Pero como grupo, como cuerpo, complementamos lo que a unos nos falta, los otros lo complementan. Pero así es como Walter Cummins lo escribió. Dice, igualmente, los creyentes del cuerpo de Cristo son inseparables. Un creyente no puede separarse a sí mismo del resto del cuerpo, o él y el cuerpo tendrán carencia,
y entonces habrá división en el cuerpo, lo cual es muy triste y ha sido frecuente aquí donde me encuentro. En 1 Corintios 12, en los versículos 25 y 26 leemos: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un creyente es débil en una de las evidencias del Espíritu, las otras 8 también reflejarán esa debilidad. Y yo diría que casi todos los creyentes aún reflejamos esa debilidad. Quizás por doctrina imprecisa, por mala doctrina, por no soltarnos a confiar completamente en la revelación directa de Dios. Pero mientras hay vida hay esperanza. Podemos mejorar nuestra confianza en Dios y en lo que Él nos ha dado. El cuerpo de las 9 evidencias no será tan eficaz en la vida del creyente si solamente es potente en una y deficiente en el resto. Si un creyente no habla en lenguas abundantemente en su vida, ¿cómo será capaz de bendecir al cuerpo con interpretación de lenguas o profecía? Si un creyente no opera las evidencias de revelación o la evidencia de creencia, ¿cómo será capaz de operar dones de sanidades o trabajos de milagros? Igualmente, si un creyente sufre, el cuerpo de Cristo por completo sufre. Supongamos, por ejemplo, que un creyente se duele y no anda en comunión con Dios, y no anda en el poder del Espíritu Santo en su vida. El cuerpo entero se debilita. Por otro lado, supongamos que un creyente está andando dinámicamente, guiado por la palabra de Dios que nos viene directamente del cielo. Esto yo lo agregué. Guiado por la palabra de Dios que nos viene directamente del cielo. Porque estoy acostumbrándome a mencionar a la Biblia como las Escrituras, pero a la palabra de Dios como algo más grande que la Biblia misma. La palabra de Dios que viene del cielo es la revelación directa de Dios para nuestro día y nuestro tiempo, y en nada ha de contradecir a las Escrituras. Entonces, conforme el creyente habla con confianza y ministra eficazmente, el cuerpo entero se beneficia y se regocija debido a su andar. En 1 Corintios 12:27 leemos: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. El versículo 27 concluye la doble analogía. Entonces, el versículo 28 inicia una nueva sección. Los versículos del 28 al 31 integran tanto a las evidencias como a los ministerios del Espíritu. De la misma forma que el creyente individual necesita de las 9 evidencias del Espíritu, el cuerpo necesita de los ministerios en operación. 1 Corintios 12, del 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La lista en los versículos del 28 al 30 es una muestra, no una lista completa, de los ministerios y evidencias en secuencia alternante. Primero, el versículo 28, apóstoles, profetas y maestros, se trata de ministerios. Luego, milagros y dones de sanidades son evidencias de la manifestación del Espíritu. A continuación, los que ayudan y los que administran son ministerios en general que también se necesitan en el cuerpo en particular. Don de lenguas es otra evidencia de la manifestación del Espíritu. Luego, las preguntas de los versículos 29 y 30 son la figura de dicción erotesis, consistente en hacer preguntas retóricas, preguntas que provocan al pensamiento, para que se concentre en un punto en particular.
que se concentre en un punto en particular. En el texto griego se incluye la palabra me, es la palabra griega, M-E larga, me, que significa no. Se incluye la palabra no en cada pregunta, lo que motiva a dar una negativa respuesta. No todos son apóstoles. ¿Acaso son todos apóstoles? No. A la luz de la doble analogía de los ministerios, de los servicios en el cuerpo de Cristo, y las evidencias de la manifestación, estos versículos se pueden entender como sigue. ¿Son todos los ministerios apóstoles? No. ¿Son todos los ministerios profetas? No. ¿Son todos los ministerios maestros? No. 1 Corintios 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios. La palabra griega es diaconía, formas de servir, maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Mi nota es aquí, los ministerios o diaconía en griego son formas de servir, las cuales incluyen a los dones de ministerios, a los dones de ministerios específicos del cuerpo de Cristo, que se asemejan a sus 5 sentidos: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Esos son los 5 sentidos del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Es una de las observaciones que me da gusto haber hecho. Pero incluyendo también a los ministerios seculares, que también se necesitan para el buen funcionamiento del cuerpo, tales como buenos administradores, tesoreros, contadores, etc. También buenos para la mano de obra, albañilería, construcción, etc., carpintería, etc. Hay múltiples maneras de servir en el cuerpo. Por ejemplo, los 5 dones de ministerio, los 5 dones de ministerios. Voy a ver si ministerio es singular o plural. Aquí yo puse en plural, como decía Cummins, pero voy a leerlo, los 5 dones de ministerio, pero también las diversas formas de ayudar y de gobernar. Todos los ministerios son necesarios en algún momento u otro. Los versículos del 14 al 26 indican cómo es que el cuerpo estaría incompleto si todos fueran apóstoles o si todos fueran profetas. Y aquí una nota personal adicional que no está en este escrito, es que cuando estudio la vida de Pablo, o incluso la vida de Jesús, veo que en diferentes momentos de su vida, ellos fungieron o actuaron en cada una de las 5 capacidades o dones de ministerio. Algunas veces vemos a Pablo como apóstol, algunas otras como evangelista, muchas, algunas otras como profeta, tremendas profecías en Tesalonicenses acerca del futuro. También lo vemos como pastor, teniendo cuidado de la iglesia cuando Pedro se desvió y estaba separándose y se separaba y despreciaba a los gentiles. Pablo lo reprendió. Ese es un buen profeta para su grey. Y la otra que me falta, maestro. ¿Cuántas veces vemos a Pablo enseñando, no solo en la ágora griega, sino en las sinagogas judías? Entonces yo veo que Pablo, así como Jesús, manifestaron en uno u otro momento, en una u otra ocasión, cada uno de los 5 dones de ministerio. Pero aquí seguimos en nuestra lectura. Veamos nuestra paráfrasis de los versículos 29 y 30. Y esto lo parafraseó Cummins en inglés. Yo simplemente esto lo traduje al español. Dice, ¿son acaso todas las evidencias del Espíritu solamente el hacer milagros? No. Y desde luego yo puse evidencias de la manifestación, porque él dice las manifestaciones, pero la Biblia nos corrige y dice que es manifestación en singular. Entonces, corrijo eso, aquí también yo corregí eso. ¿Son acaso todas las evidencias del Espíritu solamente el hacer milagros? No. ¿Son acaso todas las evidencias del Espíritu el impartir dones de sanidades? No. ¿Son todas las evidencias del Espíritu Santo solamente diversos géneros de lenguas? No. ¿Son todas las evidencias del Espíritu el solamente interpretar? No. 1 Corintios 12:7 nos dice que la manifestación, el cuerpo de 9 evidencias, le ha sido dada a cada individuo para provecho. Los versículos del 8 al 10 nos dicen que cada una de las 9 evidencias
tiene un provecho específico y distintivo. Todas las nueve son necesarias en la vida del creyente. ¿Acaso son todas las evidencias milagros? Ciertamente no. El hacer trabajos de milagros es solamente una de las 9 evidencias, con un provecho específico. Pero existen otras 8, cada una con su propio provecho, cada una igualmente necesaria en la vida del creyente. Igualmente necesarias son todas ellas. Los versículos del 14 al 26 ilustran qué tan incompleto estaría un creyente si solamente operara una sola evidencia de la manifestación del Espíritu en su vida. Los versículos del 28 al 30 forman una hermosa estructura de alternancia, alternando los ministerios y las evidencias que fueron introducidas en los versículos del 1 al 11, y que se mencionan adicionalmente por analogía en los versículos del 12 al 27. Note la estructura de los versículos del 28 al 30. Y aquí yo quisiera hacer otro paréntesis para agradecer a Ethelbert Bullinger, Ethelberto W. Bullinger, que fue el primer creyente cristiano que se dedicó a detalladamente analizar las estructuras de la Biblia. Y con su ejemplo, esta quizás Bullinger no la vio, pero Walter Cummins está viéndola y es maravillosa. Aquí la letra A corresponde a los ministerios, o a las partes del ministerio, y B corresponde a las evidencias de la manifestación del Espíritu, o a las partes de la manifestación. Entonces voy a decir A, ministerios, apóstoles, profetas, maestros. B, evidencias de la manifestación del Espíritu, milagros, dones de sanidades. A, ministerios, y en este caso se trata de ministerios seglares, ayudantes, pongo entre paréntesis yo, mano de obra, y administradores, pongo entre paréntesis gobernantes, tesoreros, contadores podría añadir, etc. Luego B, evidencias de la manifestación del Espíritu, géneros de lenguas. Luego A, continuando en la estructura descubierta por Cummins en estos versículos, del 28 al 30, A, ministerios, y de nuevo apóstoles, profetas, maestros. B, para concluir, evidencias, obran milagros, dones de sanidades, hablan en lenguas, interpretan. ¡Qué hermosa es esta estructura que añade al gran impacto de esta sección de la Escritura, la cual refleja la importancia de cada evidencia de la manifestación del Espíritu para el caminar del creyente, y de cada creyente para el cuerpo de Cristo entero? Primera de Corintios 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El versículo 31 declara, procurad pues los dones mejores. Los dones mejores son aquellos que son más necesarios, para un tiempo específico y para un lugar específico. Los dones de ministerios que más se necesitan en un área. Sin embargo, el camino aún más excelente es algo mucho mejor que solamente desear ardientemente hacer algo para el cuerpo. Este camino mucho más excelente es el operar las evidencias y los ministerios con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Y este es el capítulo entero de 1 de Corintios 13, que ustedes pueden leer en este contexto. Desde el principio aprendimos que 1 Corintios 13 es como la carne del sándwich. Los capítulos 12 y 14 son como las tapas, pero nada de eso tendría verdadero provecho para el creyente individual si se hace sin amor. Entonces el amor es la clave para manifestar Espíritu Santo, para evidenciar la manifestación del Espíritu Santo, pero también es la clave para manifestar y evidenciar los dones de ministerios y cualquier servicio seglar que hacemos, que también son necesarios e importantes en el cuerpo de Cristo. Y diría con esta analogía que tratar con amor cada una de las partes de nuestro cuerpo y del cuerpo de Cristo, cada creyente, y darle su propio valor individual a cada manifestación, cada evidencia de la manifestación del Espíritu,
haciendo todo esto con amor, es también muy importante. Y para concluir lo que escribió y lo que estudió Walter Cummins, estos son sus últimos dos párrafos. El párrafo penúltimo dice así: el reconocer esta doble analogía en 1 Corintios 12, del 12 al 27, resuelve cualquier confusión relacionada con los miembros que se consideran en esta sección, y enriquece nuestro entendimiento de las evidencias del Espíritu y del cuerpo único de Cristo. Todo creyente tiene la habilidad dada por Dios de operar todas las 9 evidencias de la manifestación del Espíritu Santo. Estas evidencias son un solo cuerpo integrado por 9 miembros. Cada creyente necesita todos estos 9 miembros en operación en su vida para que esté plenamente completo para afrontar cualquier situación. Y aquí se asume, es mi nota, que cada situación es diferente, cada lugar es diferente, por lo tanto, la palabra de Dios procedente sería específica si estamos escuchando atentos a la profecía, a la revelación de Dios, para ser eficaces en el tiempo y lugar que nos ha tocado. Y si se dan cuenta, este párrafo es el mismo que leí al principio, porque en la revista original es la parte que se resalta y que se explica en un espacio amplificada. Y vamos a leer el último párrafo de Walter Cummins. De la misma manera, todo creyente es un miembro en particular en el cuerpo de Cristo y tiene una función única en el cuerpo. Los apóstoles son necesarios, así como los otros dones de ministerios, y los ministerios seculares para el beneficio del cuerpo de Cristo, como lo son los ayudantes, los administradores, etc. Cada creyente es un miembro necesario, trabajando junto con otros, trabajando junto con todos los otros miembros como un solo cuerpo. Aquí termina el trabajo de Walter Cummins, con mis notas y correcciones, que apareció en The Way Magazine de enero y febrero de 1984, en las partes centrales de la revista, de la 17 a la 20 son las páginas, y se llamaba esta serie, que aparecía en cada revista, Gemir, A Biblical Research Study. Y aquí quiero agregar, para concluir quiero agregar mi otra nota personal, que en la presentación de la caída y restauración, que voy a hacer más tarde en español y que he hecho en inglés también, pongo una correspondencia aproximada de lo que serían los 5 sentidos, como los 5 dones de ministerio del cuerpo de Cristo como grupo, y pongo también una estimación aproximada con lo mejor de mi entendimiento, como el Espíritu me ha inspirado, de las 9 partes funcionales y visibles del cuerpo humano al desnudo, para referirme a las evidencias de la manifestación del Espíritu, y orándole y pidiéndole a Dios, he correlacionado también cada una de esas evidencias con cada una de las partes del fruto del Espíritu que leemos en Gálatas, porque el fruto también es en singular como manifestación y tiene también 9 componentes. Entonces los dejo intrigados y que Dios les ilumine a ustedes también, para ver que la palabra de Dios es rica, es maravillosa y llena de recursos, llena de detalles. Lo más que la observamos al microscopio, las más maravillas que hemos descubierto y que iremos descubriendo. Y como un ejemplo de manifestar, de evidenciar la manifestación del Espíritu por medio del hablar en lenguas con interpretación, voy a soltarme dando este ejemplo. Gracias Dios en Cristo que tenemos este poder. Amados hijos míos, mi palabra es verdad y mi palabra es poderosa. Ustedes pueden con toda confianza manifestar en donde quiera que estén. Recuerden que andando en amor y manifestando en amor, no hay ley, no hay condición, no hay requisito. El amor lo vence y lo puede todo. Aquí lo que di es profecía. Y como les comento, no dice palabra de profecía en el texto original, dice solamente profecía. Si yo me tirara al suelo, atándome las manos y los pies con el cinto de Pablo como Ágabo, ustedes no podrían ver eso.
pero esa fue otra forma en que profecía, como manifestación, como evidencia de la manifestación del Espíritu, se hizo presente o patente en el tiempo de los apóstoles. Ahora sí, para concluir, voy a presentar mis lenguas con interpretación como un ejemplo, adicional al de profecía, que ni siquiera lo tenía en mente. Este tampoco lo tengo premeditado, pero le agradezco a Dios que podemos hablar en lenguas constantemente y dar interpretación también, especialmente para bendecir a la iglesia, y sé que creyentes renacidos van a escuchar esto y que van a ser bendecidos. Entonces aquí estoy yo en la soledad de mi cuarto y voy a manifestar lenguas con interpretación para el beneficio del cuerpo, del presente y del futuro. Egre que te fedni, shadniwi, gara katafadni hodni fadnesh, grara akarafadna shadniawa, nokotnioro fadniege, ekerefetni hadni fadnish, tukuri akarafadni shadniwi, no mortriere akarafadni shodnuesh transcritnash. Hijos míos, muy preciados, muy amados, la alegría más grande de mi corazón, el regocijo es verlos, atentos e interesados en mi palabra, en esa palabra que procede de mi boca, en esa palabra que es eficaz, como una espada más cortante, una espada de doble filo, una espada que penetra hasta lo más íntimo, que separa las intenciones del hombre de lo que es espiritual, que separa y que distingue lo que viene de mí de lo que viene de ustedes. Hijos míos, tengan esa confianza, que ustedes van a escuchar mi voz más y más, y que mi palabra es viviente, y que mi palabra es específica para sus corazones, para sus vidas, y para la circunstancia en la que se encuentran. Recuerden que ustedes, como miembros del cuerpo de Cristo, tienen una función muy importante. Estén atentos a mi voz, y ustedes sabrán qué es lo que les corresponde hacer. Confíen en que yo estoy con ustedes en cualquier situación y sigan adelante, hijos amados. Y con esto concluyo esta lectura. Les amo de todo corazón e incondicionalmente oro por ustedes en lenguas. Nos volvemos a escuchar pronto. Bye. Nos vemos.